Oremos un momento. Padre, gracias por estar juntos en tu presencia también en este día. Te damos gracias porque podemos abrir otra vez tu palabra, pedimos tu guía, tu dirección y tu bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. En los 2 días previos hemos visto cosas respecto de la santidad de la vida, por decirlo de alguna manera, el control que tiene Dios sobre la vida y por qué es tan valiosa la vida humana, no porque el hombre en sí sea valioso y nada más, sino porque Dios puso su imagen en esa persona, en cada una de las personas. Entonces no es un derecho nuestro, no es un derecho humano, no tenemos autorización para tomar la vida de otro ser humano. Bien resumido eso. También el origen de la vida, según la Escritura, vemos que hay pequeñas señales, pequeñas grandes señales en algunos pasajes que no están hablando de eso, por supuesto, pero que dan a entender de que aún recién embarazada María, en este caso, es reconocido como el Señor, mi Señor, dice Elizabeth, del bebé que ella lleva dentro de sí cuando va a visitarla, ¿cierto? Mi Señor. Entonces ya con esas dos cosas, que el hombre no tiene autorización para tomar una vida humana y que ya un embrión recién concebido es una persona, ya tenemos los argumentos principales para denunciar el aborto como un pecado flagrante contra Dios, ¿cierto? Es tomar la vida de otra persona. Porque esta se diluye, se desvanece este argumento de que no es persona, que cuando es persona, si en la Escritura misma se nos muestra, Dios nos dice cuándo es persona, que es desde la concepción. Pero vamos a ver un poco más de eso también, con algún mayor detalle. Respecto del pecado, ayer hablábamos algunas cosas, creo que fue interesante, me parece, para mí es interesante, cuando uno ve las palabras. Ahora, hay que decir siempre de que los conceptos no son exclusivos y excluyentes, es decir, cuando se dice hamartía, errar el blanco, pero también se incluye la transgresión, es decir, los escritores bíblicos no están circunscribiendo es esto y no es lo demás, para que no pensemos en que, pero quiere decir solamente eso en nuestra mente tan a veces inflexible. Pero son los énfasis que se dan, entonces vimos lo que era la parábasis, ¿cierto? La infracción a la ley de Dios. Primero ¿qué fue primero? Parábasis. La segunda, la anomía, que es desconsiderar la ley de Dios. La iniquidad, traducida de esa manera en la Escritura, muchas veces. Todo aquel que comete hamartía infringe también la ley, pues la hamartía es anomía. Interesante. Entonces, se empieza uno a entender con conceptos, las multifacetas que hay en lo que se traduce pecado para nuestro español. Errar el blanco, a priori, como lo mencioné, suena un poco desconectado de nuestra realidad y sin embargo está plenamente vigente en todo lo que no somos capaces de lograr, el estándar de Dios, en todo el daño que hacemos a los demás también. Y creo que es un concepto importante, el daño colateral del pecado. Vivir al margen, no alcanzar el blanco de lo que Dios quiere, vivir al margen de la ley. Y que esto puede ser consciente o inconsciente. Y las flechas que lanzamos conscientemente lejos del blanco, hacia nuestros semejantes, hacia muchos, a veces hacia el que sea, me da lo mismo, al que le caiga. Yo hago esto porque yo. El origen del yo es, en el Antiguo Testamento Dios habla de cómo caíste del cielo, lucero, tú que decías, subiré, estaré. Son 5 yos, yo. Ponerse por delante. Bueno. Entonces estas múltiples dimensiones de errar el blanco nos conminan y nos denuncian a nosotros en el día a día también. Quiero reforzar el aspecto porque no es solo yo, no soy solo yo, sino el daño que hago a los demás. El daño que hago a los demás. Y ahí la cosa cambia. Si el hombre, y sabemos que no es así en este mundo caído, pero tuviera conciencia de que todo lo que hace impacta a los demás, y todo lo que hace no es que, bueno, yo lo hago y yo soy responsable
no es el que lo hace de todas las consecuencias. Las consecuencias se ven en la creación, se ven en las relaciones humanas, en seres queridos, en personas que no conozco. Acuérdense del flechazo, que es un bonito, trágico, casi trágico. Bueno, y esta palabra es la que más se usa en el Nuevo Testamento para pecados, hamartía. Pero este errar el blanco inconsciente, esto no lo dije ayer, por ejemplo, David escribe en el Salmo 98, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tus ojos. Nuestros hierros es el cometer un error. David también dice, líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá conocer sus propios errores? Dice David. Líbrame de los que me son ocultos. Una vez, no fue en Chile, pero estábamos en una conferencia y cenando, comiendo en la típica almuerzo, todo, surgió la pregunta de qué pasaba con un pecado que cometía un creyente que cuando lo cometió no tenía gran noción, pero después se da cuenta de que era algo serio. Después, ex post, como se dice, mirando hacia atrás, fue algo realmente serio. Entonces, creo que son pocas las cosas que podrían ser así. Salvo que yo hubiera matado a alguien y no, eso siempre es serio, digamos, no se refería a eso. Entonces un hermano sabiamente dice, probablemente esa pregunta tiene que ver con algún pecado incluido en 1 Corintios 5. Se me ocurre así. Y bueno, depende si ha habido restauración o no, pero tal vez es necesario una buena conversación con los ancianos. ¿Cierto? Porque hay cosas que uno a veces... Yo no sabía que esto era tan delicado. ¿Qué puede ser eso? Algo moral. Algo... Pero no necesariamente. Pero cuando hay dudas, que no son cosas del todos los días, de darse cuenta de cosas que fueron muy serias y por la madurez espiritual, la obra del Espíritu, el creyente se da cuenta de lo serio que era y no lo sabía. Eran ocultas estas faltas mías y ahora están a la luz. Uno solo no lo va a poder resolver. Puede que no haya que hacer nada más, ¿cierto? Pero se requiere sabiduría y probablemente mi consejo sería sabiduría de otro, de alguien sabio en el Señor. Probablemente los ancianos. Bueno, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y es hermoso, pienso. Es hermoso cuando estos, que no son errores de compasión, bueno, ya cometió un error, como decía ayer, no, pucha, casi es una víctima el pobre que, mire, no, nosotros somos agentes activos del pecado, no somos inocentes, y Dios también hace responsable a naciones de los pecados. Dios no solamente los hace partícipes a los líderes, sino que a Israel lo hizo partícipe. Vimos los hace copartícipes y cómplices de la muerte de los profetas. Pero también en las sociedades, los alemanes, con mucha vergüenza después reconocían como nación lo mal que habían actuado. Pero eran sus líderes, los nazis, sí, claro. Pero la sociedad entera convergió y ese es un pecado nacional. Y Dios no pasa por alto la injusticia social, la inequidad. Parte importante de la cautividad es porque no guardaron el año del jubileo, porque no devolvieron la libertad después de 7 años a los siervos. Dios les cobró muchas de esas cosas. Idolatría y cierto. Pero Dios no pasa por alto, Él es el defensor del huérfano y de la viuda. Entonces, pecados que cometieron todos por asociación, porque bueno, vivimos en una sociedad que hace esto, Dios también. Una sociedad que no da en el blanco, no pasa desapercibido. Bueno, el Señor salvará, vino a salvar a su pueblo de eso, de la hamartía, de todas nuestras faltas, pecados, desobediencias, transgresiones. Y el himno lo dice en una frase, cuán feo es el pecado. Cuán feo es, porque a veces casi se romantiza algunas veces algunas cosas que uno hace, es un error. Bueno,
Mateo 3:6, eran bautizados por Juan en el Jordán confesando sus pecados. Viene un movimiento de parte de Dios, el reino de los cielos. Y Juan les muestra y adquieren la convicción y confiesan sus pecados. Y en ese momento es el momento del darse cuenta de la convicción. Aparece el Salvador, aparece el Señor Jesús. Al siguiente día, como citamos ayer, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: "He aquí el Cordero de Dios, y quita el pecado del mundo", que se lleva, airó, que se lleva el pecado del mundo, que lo carga. Esa palabra tiene que ver con cargar, con llevarse. Lo cargo y me lo llevo, lo saco de aquí, lo hago salir, desaparecer. Hay muchos otros versículos, así que Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestras amartías, para que vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y muchas otras cosas. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, en quien tenemos redención por su sangre. Colosenses, el perdón de amartía, perdón de pecados. Apocalipsis 18:4, oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Se puede ser partícipe socialmente, eso es lo que vuelve a aparecer aquí. El no denunciar. No es que los creyentes seamos llamados, pero no digo que no haya que hacerlo alguna vez, salir a las calles con algún cartel. No es que seamos llamados a meternos en la contingencia, pero tampoco me atrevo a decir que no, porque el vivir por el margen de la sociedad, como decíamos respecto al tema de la homosexualidad, no tratar ciertos temas, no, nosotros somos ciudadanos del cielo y están en el mundo. No son del mundo, pero están en el mundo. Guárdalos del mal. Bueno. Entonces la palabra preferida de Jesús para referirse al pecado es amartía, pero no es excluyente del resto de los conceptos. Y la desobediencia voluntaria, también lo mencioné, está ahí. ¿Es grave? Es grave porque se dice que Cristo vino para eso. Esa es la palabra que ocupa la mayor parte de los versículos. Y la amartía puede ser compartida, partícipes en los pecados. Bueno, otra palabra es sarx, carne. De hecho, hasta en medicina se ocupa sarc, para referirse a músculo. Los deseos de la carne. El pecado se manifiesta en la naturaleza mala del ser humano, lo cual impulsa a hacer lo malo. La Biblia nos ordena no obedecer a los deseos de nuestra carne. Vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne, sarx. Y todo aquel que busca satisfacer los deseos de la carne termina pecando. Porque manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Aquí no es que me equivoqué, es el que pelea, no es que es yo quería saludarte yo quería hablar bien de ti, pero hablé mal de ti. No, esas son obras de la carne. Conceptualmente tiene que ver con actuar de suyo, del hombre natural, el que no conoce al Señor, es parte de su vida. Pero Pablo dice, son manifiestas, no hay que proveer para ellas. Les amonesto, dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5. Hace bella. Lo contrario de eusebia. Asebia. Impiedad. Es una forma que la Escritura también habla del pecado. La impiedad se usa para referirse a toda aquella actitud que está en contra de la voluntad de Dios, de quién es Dios. Porque la piedad se refiere a la totalidad del ser hacia Dios. Un ser que tiene un vector hacia Dios, que se dirige hacia Dios, que busca a Dios. La impiedad es uno que no es que no considere a Dios, sino que es en contra de lo que es Dios y su voluntad. En contra no está Dios ahí. La ira del Dios se revela desde el cielo contra toda asebella e injusticia de los hombres. La ira se revela, la de Dios, contra eso.
Romanos 1. Lo mencioné ayer, el pecado como poder, como fuerza, como rey, como soberano. Es un poder, tengo una definición, ayer les di una definición, o el otro día, de algunas cosas. Este autor, Nelson, un autor conocido, cristiano, o sea, mucho tiempo. Aquel poder misterioso, primordial, que se opone por naturaleza a Dios y a su buena voluntad para con el hombre, así como también todo el conjunto de manifestaciones y consecuencias trágicas del mismo. El mundo entero vive bajo el dominio del pecado. El dominio. Y el Señor venció el pecado, la muerte y a Satanás. Venció las potestades. Entonces ya es más cósmico esto. Ya no es la mentira, ya no es la menudencia, ¿cierto? Es el poder cósmico que habla de un mundo, una creación en guerra con poderes que están luchando. Y Pablo celebra esta liberación por medio de la obra de Cristo. El Señor habló de esto: esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Colosenses 2:14, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo lo expresa también con claridad. Romanos 5:20, el pecado reinó para muerte. Reinó, o sea, es un rey. El pecado reinó para muerte. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mateo 12:28, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Yo tengo el poder para echar fuera los agentes de este poder, de esta potestad. Como dije ayer, que no es una palabra bíblica para referirse, pero de esta fuerza negativa que domina. Yo tengo el poder. Y el Señor dice, y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, les muestro por esto, ¿qué significa? Dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Otro reino. Un reino de libertad, un reino de vida, un reino de santidad, un reino de justicia. Es otro reino. Por eso es tan grande cuando Juan, y después Jesús también dice que el reino de los cielos se ha acercado. Porque hay otro reino dominante. Otro reino que está reinando. Cruel. Asesino. Y si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, es un testimonio, dice Jesús, de que el reino de los cielos se ha acercado, su poder se está manifestando. Su poder se está manifestando. Y Pablo también lo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, poder generador, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso, esto es interesante, a quien le interesen los detalles, Pablo cuando habla de estos conceptos prefiere hablar, enfatiza el kurios o el Señor como alguien poderoso que tiene poder, y su argumento nos muestra que es un poder superior al poder, a las potestades. Bueno. Ya, entonces, viendo el tema. Respecto de estos temas morales, no sé si lo comenté en los grupos o algún otro día, pero hay temas que la gente considera opinables, pero cuando uno tiene la Escritura, la palabra profética más segura, cuando uno no la ignora, al contrario, uno la considera, no se va a equivocar en estos asuntos. Y vuelvo a decir lo que dije al principio. Sí, yo tengo claro cuándo comienza la vida y que un bebé, un embrión, un nuevo ser recién formado, ya es una persona. Y que no tengo derechos de tomar la vida de nadie creado a imagen y semejanza de Dios, entonces el aborto ya no es factible bajo ninguna circunstancia, ¿cierto? Ya no hay mucho que darle vuelta. No sé si me entienden, pero creo que teniendo esos dos pilares ya no se acabó la conversación. En términos de, pero habrá algún
alguna cosa, pero si no es persona, ¿cuándo es persona? No, no. Dios lo deja claro en su palabra. Alguno me va a decir, claro, pero la Escritura dice que la vida está en la sangre, y la sangre aparece recién en la tercera semana de gestación. ¿Sabían eso? La tercera semana aparece la sangre, un sistema circulatorio rudimentario. Y el corazón a las 6 semanas, por la ecografía, el Doppler, se puede empezar a sentir. Entonces, si la vida está en la sangre, entonces no hay vida antes de... Eso sería un pensamiento muy físico, muy reduccionista, porque el santo ser, la madre de mi Señor viene a mí. ¿Cuándo fue? Dice por estos días, después del embarazo. Por estos días, María fue a visitar a Elizabeth. Sería un argumento buscar un detalle, buscar un detalle demasiado específico, pero hay más pasajes. Bueno, por aquí tenía anotado, los creyentes no tienen una acabada comprensión bíblica del pecado, por eso quise hablar del pecado. El pecado ha roto el orden de la buena creación de Dios. Tenemos que tener una concepción radical del pecado, que no se define como compararnos favorablemente contra otros, sino que somos pecadores y Cristo vino, por eso es algo serio el pecado. Y respecto al aborto voy a hablar de 3 principios generales y 3 específicos, con este trasfondo que vimos de la vida y del pecado, y vamos a volver sobre ellos intercaladamente. El primero, ya lo vimos, primer principio general: solo Dios tiene el derecho soberano de decidir respecto de la vida y la muerte. Él transfirió este derecho a su pueblo, a las autoridades hasta el día de hoy. Él transfiere ese derecho, delega ese derecho que en nombre suyo se pueda tomar una vida, pero solo Él. La muerte no autorizada de otro está penalizada en la Biblia y ya lo vimos. Entonces, Moisés habla por Dios, Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy, yo soy, no hay otro Dios fuera de mí. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hago morir y yo hago vivir. Salmo 104, 29. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser. Y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Está el poder de dar la vida, de quitar la vida, el poder, pero es el derecho. No solo el poder, está el derecho soberano. Yo soy. Dice 2 veces yo. No hay otro, yo hago morir, yo hago vivir. Y Dios reclama para sí solamente el derecho de dar y de quitar la vida. Esto es porque Él es el dador de la vida. Él la puede tomar, la puede quitar. Ahora, una de las cosas maravillosas en esto es que Dios da forma, y en la Escritura se nos muestra a cada bebé, desde el útero, desde la creación de la primera mujer. Entonces Él tiene derecho sobre nuestros cuerpos, sobre todo. Pero un argumento frecuente en los pro-elección, pro-choice, pro-aborto, es la autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo. Yo decido. El problema es que sobre su cuerpo podrá ser, y eso tiene sus reparos, pero si es una persona distinta, el bebé que está dentro no tiene derecho sobre él. No lo tiene. Por eso el énfasis en estos grupos pro aborto es defender de que no es persona. Porque si yo les saco esa categoría, entonces adquiero una carta blanca porque es mi cuerpo. Pero no lo es. Porque la Escritura dice que no lo es. Además, Pablo dice a los filósofos atenienses que todos los seres humanos, dice, nosotros en Él vivimos, nos movemos y somos, en Él. No en mí, no mí conmigo misma, en el caso de una mujer. En Él. Eso es Hechos 17, 28. Respecto a los creyentes, y es bueno decirlo, voy a decirlo acá, Pablo instruye a los corintios de que los cuerpos de los creyentes han sido comprados por un precio, por lo tanto no se puede hacer uno lo que quiera con su cuerpo, un creyente, no puede hacer lo que quiera. No puede hacer lo que quiera. Levítico 19, 28. NTV, me contagió
Luchito. No te hagas cortes en el cuerpo por los muertos. ¿Qué significa eso? Bueno, hay una tristeza grande, entonces los muertos. Se usaba, tenía la costumbre de lesionarse. No te hagas cortes. Ni te hagas tatuajes en la piel, yo al Señor. ¿Por qué? Porque, y hay toda una argumentación en detalle extremo, de quienes servían a Dios tenían que tener su cuerpo en óptimas condiciones. Porque, y Pablo nos añade a los creyentes, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y no sois vuestros? Entonces no puedo hacer lo que quiera. ¿Qué debo hacer? ¿Ir a un gimnasio, estar? No. Pero tengo que preocuparme más allá que porque elige vivir sano, que bueno, pero tengo que preocuparme de alimentarme relativamente bien, de dormir, el cuidado de la salud, el cuidado. Y Pablo les dice a los corintios, habéis sido comprados. 1 Corintios 6, 19 y 20. No son libres, les dice, de hacer lo que quieran con su cuerpo. No son libres. Esto para claridad, para que hermano, hermana, si lo hiciste, no lo sigas haciendo. No lo sigas haciendo. Si lo estás considerando, deja de considerarlo, hacerte algo. Entonces el hombre al negar a Dios toma para sí el derecho de disponer de su cuerpo y disponer además en el aborto de la vida de otro, porque es un otro. Segundo punto, la Biblia enseña que Dios no solo es el autor soberano de la vida humana, que tiene derecho sobre nuestros cuerpos, sino también que pone un alto valor en esa vida. Esa vida es de alto valor, porque ha sido creada a su imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1, 26, 27. Conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 9, además, nos instruye que aún después de la caída y entrada del pecado en el mundo, Dios continúa creando hombres y mujeres a su imagen, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dice, después del diluvio, que no hay que matar a otros. Como dije, Agustín, en una frase muy inteligente, dijo que el pecado impide leer de corrido la imagen de Dios en el hombre. Pero uno ve destellos. Satanás es un homicida, dijo el Señor, desde el principio. Satanás no busca la vida ni el bienestar. En la profecía dice, a sus presos nunca abrió la cárcel, es un amo cruel. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por la razón que sea, pienso que todas las campañas de beneficencia, de ayuda y todo, algo de Dios tienen. Porque Satanás no va a buscar eso. Satanás va a buscar la destrucción y sufrimiento del hombre. No se puede leer de corrido la imagen de Dios, pero está. Y aflora cada cierto tiempo. Aflora. Y Dios se ha reservado. No es que se ha reservado, pero el hombre no ha perdido toda la imagen de Dios, pero está arruinada. Arruinada. Génesis 9, lo que citaba. Ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de la mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Caído y todo, diluvio pasó, a imagen de Dios es hecho el hombre, voy a demandar si toman la vida ustedes. Entonces Dios va a requerir la vida del asesino porque ha tomado algo valioso, algo que lleva a su imagen. Es el derecho, primer punto, pero ahora porque es valiosísima. Es muy valiosa esa vida. Ya, 3. Hay una prohibición explícita de asesinato en la Escritura, ya lo vimos. Ya también dije que no leemos los segundos 5 mandamientos sin haber sido instruido primero por los 5 que están antes, que hablan de una correcta concepción de Dios, de quién es Él, de lo que Él pide. Entonces ahí vamos a tener una correcta concepción hacia nuestros semejantes. Si sacamos la primera tabla de la ley,
Todo relativo, todo relativo. El hombre tiene valor, sí, no sé, de repente, cuando sea conveniente. Si Dios está en mi forma de ser, como Dios lo estableció, si sé quién es Dios, si conozco, si temo a Dios, con todos sus mandamientos, entonces me voy a relacionar con los semejantes de otra manera. Porque está vinculado todo, el por qué a imagen de Dios, por qué Dios. ¿Y quién es Dios? Los primeros mandamientos nos dejan en claro quién es Dios. Entonces voy a tener un temor de transgredir. Si desdeñamos nuestra relación con Dios, todas las otras relaciones pueden ser desechables o las puedo descuidar. Si tengo una relación clara con Dios, ¿de quién es Él? Sé algo como Isaías, ¿cierto? Lo que estamos estudiando en las mañanas, también con Luis. Cambia, ¿cierto? Cambia todo. Entonces es relevante mencionar que diversas escrituras dentro de la Biblia hacen referencia importante a cuidar el cuerpo. Es valioso el ser humano, no como el humanismo lo dice, es valioso porque todos somos personas, entonces es valioso, así como es valioso un perro, valioso una tortuga, la imagen de Dios es hecho al hombre. Es visto como un templo del Espíritu Santo, y estos pasajes sugieren una visión del cuerpo humano no solo como una entidad física, sino como un vehículo de espiritualidad y de santidad. Hay alto valor en la vida. Y alcanza plenitud cuando es vivificado ese espíritu por la obra del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces no podemos negociar ni redefinir la relación con nuestros semejantes a nuestra pinta, porque el respeto a la vida humana parte por el respeto hacia Dios, el respeto, el temor, la obediencia hacia Dios. Muy bien. Ya. Cuarto, la vida humana comienza en el momento que un hijo es concebido. Ya lo leímos. Hay otro pasaje interesante, el Salmo 139. Tú me hiciste, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Verso 13. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión veo en tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos, o tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Tus ojos vieron cómo yo iba creciendo. Todo estaba ya escrito en tu libro. Esta es otra versión. Todos mis días se estaban diseñando, todos mis días se estaban ordenando, aunque no existía uno solo de ellos, no existían mis días. Por eso ayer yo les preguntaba, eso que estaba escrito de un bebé que no llega a nacer, que es abortado, ¿qué escritura habría ahí? ¿Cuál era el diseño para esa vida? Y lo interesante es que el salmista está diciendo, todos mis días estaban, no existía ninguno de esos días, pero todos estaban ya trazados. Todos. Entonces la figura del salmista acá es tejer, modelar como arcilla. Lo que nos revela algo grandioso, que es el desarrollo de un bebé en el útero es un trabajo de gran cuidado y habilidad, aunque por el pecado uno ve, y por supuesto sabemos, el pecado, no el pecado, quién pecó a sus padres, como lo escuchábamos hace poco, sino la ruina del pecado, el reino del pecado en el hombre, el deterioro. No sé si aquí ustedes son bien jóvenes, la mayoría, pero ustedes han estudiado biología, les guste o no, tuvieron que estudiar, tienen que estudiar. Ni siquiera voy a ofrecer puntos por esta porque no tengo esa facultad, pero ¿cómo se les ocurre que de un momento a otro Dios le dice a Adán que va a morir? Claro, y se separa la comunión, pero que va a morir significa que ese cuerpo que estaba diseñado para no morir, va a morir. ¿Cómo es posible eso desde el punto de vista biológico?
¿Qué tuvo que haber ocurrido ahí? ¿O nunca lo habían pensado? Ahí hay un cambio genético. Hay un cambio genético que genera el envejecimiento, pero el envejecimiento hasta que muere. Ustedes saben, ya me voy a poner técnico, pero hay una cosa que los cromosomas que se llama el telómero, que es el punto final, el broche de los cromosomas. Y la transcripción se va acortando y cuando llega esa célula no se reproduce, no se duplica nunca más y muere. Bueno, Dios puso en la maldición, puso la razón biológica, no digo que es el telómero, lo estoy explicando, es que tenemos relojes en todos nuestros cromosomas que limitan la posibilidad de duplicación. Y si el hombre no iba a morir, hay algunos que no existían, hay algunos que no estaban, que no existían. Pero para que el hombre muera es porque hay un número de millones de posibilidades, pero el 1.000.001, por decirlo así, que es finito y ya no va a haber más. Y ya no va a haber más. Entonces hay un cambio, el cuerpo humano no era para morir. Y el día que el de él comiere, ciertamente morirá. Solo Dios sabe. Es como lo que se llama un bug en computación. Hay un proceso informático, pero usted le pone un virus y genera un proceso que lo hace anormal y lo hace redundar y lentece el sistema y al final recalienta los circuitos y muere el equipo. Si no se hace algo. Así es como Israel liquidó los reactores nucleares iraníes. Impresionante. Bueno, es lo mismo. Morirás. Por eso hay malformaciones. No estaban en el diseño de Dios. No estaban, no existían. Por eso hay transmisión de mutaciones. Mutaciones son cambios mayores en la estructura genética. Bueno, eso no existía. No estaba en el plan de Dios. Un bebé era un trabajo de gran habilidad en el plan de Dios siempre. Pero aquí hay errores, así llamados genéticos. Entonces lo podemos abortar también. No hay autorización para eso. Si bien no es el plan de Dios que haya sido así. Ahora, este Salmo 139 en particular ve la vida como un continuo desde la concepción hasta la muerte, porque tiene un lenguaje de relaciones personales. Si ustedes miran el Salmo 139, tú, mis entrañas, tú, es un diálogo entre personas. Pero este diálogo involucra momentos antes de nacer y momentos después de nacer. Habla de mientras me formabas y todos mis días. Entonces Dios ve un continuo. El salmista entiende que para Dios Él es una persona desde que se concibe hasta que terminan sus días. ¿Cierto? David está pensando y escribiendo como un hombre crecido. David tiene la misma identidad personal como la tenía dentro del vientre de su mamá, como la que tiene afuera. Tú, y yo, y tú, y yo. Ahora, no solo el Salmo 139 enseña que la Biblia es un continuo. David habla de Dios interactuando con él antes de nacer, etc. El Salmo 51, verso 5, David dice... David. Usted ya se citó también otro día. Salmo 51, verso 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Concibió mi madre en pecado. Otro pasaje frontal. ¿Frontal contra qué? Contra la idea de que él no es persona hasta cierto punto, de ahí es persona. Me concibió pecador. Me concibió como una persona moralmente responsable ante Dios, aunque estoy en el vientre de mi madre. Desde la concepción soy moralmente responsable ante Dios. Soy una persona que tiene responsabilidad moral. David lo está diciendo, dice, en pecado me concibió mi madre.
No dice desde los 18 días cuando hay sangre, entonces hay vida. He aquí, un pecado es un pecado. Entonces David ya es un pecador al momento de ser concebido. Este rey de Israel es moralmente responsable desde el momento de la concepción. ¿Y quiénes son moralmente responsables? Las personas. No una piedra, no es moralmente responsable. Isaías 49. Este es el verso 1 y 2. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, me dijo, mi siervo eres, Israel, porque en ti me gloriaré. Me llamó desde el vientre de mi madre, de ahí me llamó. Me llamó desde el vientre de mi madre, su llamado profético, desde la concepción, a eso se refiere. David, Salmo 139, desde la concepción. Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Bueno, y el otro pasaje, para el punto está hecho, es en Lucas 1:39-44, ¿cierto? Elizabeth, la prima de María, tiene 5 meses de embarazo de Juan el Bautista. Entonces entra María con Jesús, probablemente con días de embarazo, y el bebé de 5 meses es capaz de percibir y gozarse ante la presencia del Hijo de Dios, por medio del Espíritu que tenía, el Espíritu Santo. Es capaz de percibir y salta de alegría. El bebé de días de María es mi Señor, dice su mamá, y ella es llena del Espíritu Santo, desde que el ángel le dijo. Pero Elizabeth en ese momento es llena, y también lo percibe, porque el Espíritu le ilumina, le muestra. Entonces están los 4 vinculados por medio del Espíritu Santo en ese momento. Qué hermoso. Lo dije, es la adoración de la cena del Señor. Vinculados por medio del Espíritu somos capaces de saltar de alegría o tener gozo. Porque lo que un hermano está diciendo en el Espíritu que está en mí, responde a eso. Responde. No es intelectual, mire qué bonita frase. No. Yo les confieso que quería hablar de la adoración también en estos días. No sé si en estos días dije que puede ser un tema. Solo les voy a decir una sola cosa. La adoración en la Escritura siempre en silencio. La alabanza es lo que yo digo. La adoración es en el corazón. No se dicen cosas. Hay lindas definiciones de adoración. Mi copa está rebosando, dice David. Él está alabando cuando escribe eso. Cuando usted escucha algo, ve algo, eso es alabanza. Pero la adoración está en el corazón. Y adoro. Entonces eso de hagamos un culto de adoración y alabanza, no existe. ¿Estamos adorando al Señor? No estamos adorando al Señor, estamos alabando al Señor. Y ojalá estuviéramos adorando. Pero la adoración es en el corazón. A la pasada. Ya, es 1:15 para las 2. Me falta el punto 5, el punto 6 y algo respecto de la sangre quería hablar. Y lo podemos dejar hasta mañana, para mañana. El Señor nos bendiga su palabra.